El Sistema de Bibliotecas de la UPB presenta Sincronía, un espacio para cultivarse en las artes, la ciencia y las letras. Sistema de Bibliotecas de la UPB, conocimiento y cultura para todos. Entrevista cultural. Un diálogo con quien ha cultivado su vida a través de las artes, la ciencia o las letras. Buenos días, bienvenidos de nuevo a otra entrevista del programa Sincronía. El día de hoy nos acompaña Luis Henry Agudelo Cano, más conocido como Henry Agudelo. Fotógrafo, reportero gráfico desde finales de la década del 70, tuvo experiencias laborales en el periódico El Mundo acá en Medellín, en El Tiempo de Bogotá y también en Bogotá fue corresponsal de la agencia Reuters en Colombia. Hasta hace un poco tiempo fue editor gráfico del periódico El Colombiano de acá de Medellín. En su hoja de vida hay un gran palmarés de premios, obviamente pues en el área de la fotografía, empezando pues por el premio CPB en 1982, el premio internacional de la Federación Internacional de Arte Fotográfico en 1993 y varios premios de la WordPress Photo, como les digo, en varios años. Aparte de su trabajo en la fotografía, también es conferencista en esa área, en el tema de fotoperiodismo. Fue docente en la Academia Yurupari y hace pocos años, con su familia, que ahora nos contará, hace parte de la institución que lleva su nombre, formando nuevas generaciones de la fotografía. Entonces, con Henry hablaremos un poco sobre su vida, su carrera y el fotoperiodismo. Los acompaña Claudia Sánchez Aguiar. Bienvenido, Henry, a nuestro programa. Claudia, muchas gracias por la invitación y espero que pronto haga muy bien amena esta entrevista. Claro que sí. Bueno, Henry, empecemos. Una exalumna, una estudiante de comunicación social, periodismo, que se llama Daniela Rollero, a quien agradezco su colaboración en la investigación para esta entrevista que estamos realizando, me contaba que usted se identifica como empírico en el trabajo del reporterismo gráfico y dice que usted por intuición se encaminó en el arte de la fotografía. Mi pregunta entonces en este sentido es si hubo alguna experiencia personal que a usted lo llevara por ese camino. ¿Cómo se presentó esa intuición para que usted se fuera encaminando en lo que sería su carrera ya por tantos años? Bueno, lo mío ha sido innato. Aprendí a dibujar desde muy pequeño, tenía un buen estilo y aprendí de la imagen fotográfica cuando estuve en el periódico El Mundo, a acercarme un poquito más a la realidad. Entonces combiné toda esa parte del dibujo, de composición, de colores, con la fotografía y empecé a expresarme un poco mejor. Tengo una fortuna, tengo un ojo pues, privilegiado, exploro cosas a veces donde nadie las explora, observo de una manera diferente, me encanta transmitir las emociones y las sensaciones de las personas y tener una comunicación con un público. Y por eso esa herramienta tan maravillosa y tan poderosa como es la cámara fotográfica, porque yo quiero expresarme con el público y lo vengo logrando desde hace muchos años. O sea que el dibujo fue como la semillita para usted irse luego por la fotografía. Total. Simplemente que tuvo ese frenón de no continuar con el dibujo, sí. Porque en el periódico El Mundo cuando yo hice la solicitud la hice como dibujante, pero ellos me dijeron allá que no estaba ese puesto vacante, que había un puesto vacante para laboratorista, que en esa época era para todo lo analógico. Y yo no conocía esa palabra, me enseñaron a revelar, me enseñaron a estar acompañando a los mejores fotógrafos de la época, Gabriel Buitrago, Pedro Nelo Espina, Liliana, Luz Helena Castro. Le aprendí mucho a ellos y poco a poco que fui aprendiendo, puse mi ojo, puse mi granito de arena y fui escalando rápidamente.
Eso fue lo que me llevó a mí a esa expresión, de ese aprendizaje empírico que he tenido durante toda mi vida. Pero en general también a muchos algo de la infancia nos marca como un derrotero a seguir, o algo de lo que somos como personas adultas viene de una experiencia de la infancia. En el caso suyo, ¿se puede decir que algo que le ocurrió a ese Henry niño tiene que ver con lo que vemos ya del Henry Agudelo hoy? Puede ser por lo inquieto, puede ser porque de pronto cuando estaba durante clase era un poco distraído, o mucho, me distraía demasiado, porque me parecían aburridoras todas las clases, y entonces me dedicaba a pintar. Ajá. Y mientras el profesor daba clase, yo me dedicaba a pintar carros, motos, caballos, me dedicaba a toda esa expresión. Al profesor. Cuando terminaba prácticamente la clase, yo tenía casi un cuaderno rayado por todos lados, porque me gustaba esa expresión, y ya llegaba a mi casa y me encantaban las tiras cómicas, las revistas, Batman, me encantaba. Entonces pintarlos a ellos era para mí una maravilla, era expresarme gratamente. Lógico que iba en contra de todo lo que era la educación, claro, de esa época, pero así me expresé. Y es una lástima no haber conservado sus dibujos, pero me parecía maravilloso y quiero terminar así mi carrera, que mi carrera regresar al dibujo, o sea, llegar a hacer un parón en mi vida cuando ya esté próximo a mi retiro, y volver a expresarme a través de estas líneas que son maravillosas. Henry, en su sitio web aparece una frase que me llamó mucho la atención y que creo que define mucho de lo que es usted. Esa frase dice: la cámara es un apéndice de mí, va conmigo a todas partes, un periodista debe de estar armado en todo momento. Coméntenos sobre esta especie de lema profesional, que yo creo que también es personal. Sí, es muy importante entender por qué es estar armado con una cámara, estar a toda hora. Y de hecho aquí en cabina, pues los oyentes no pueden verlo, pero les cuento que él llegó con su cámara fotográfica, entonces eso dice mucho de esa frase. Toda mi vida, desde que aprendí a expresarme a través de la imagen, la he cargado siempre, siempre. Inclusive ha sido casi que un disgusto a nivel familiar, porque ellos quieren que cuando salgamos a descansar me libere de todo eso. Mientras para muchos el salir a descansar implica ir con la cámara, porque hay que registrarlos todos los momentos. Pero como lo suyo ese es su trabajo. Y yo no hago ese tipo de foto familiar tan convencional, pues parecen aquí de todo. No, a mí me gusta expresarme es que tenga de pronto lectura la fotografía, que algún día en su futuro ellos vuelvan y la vean y dicen qué importante esta fotografía que hizo mi padre. Que la conserven realmente, porque tienen una comunicación con ellos mismos. Sí. Entonces, cuando yo digo que es un apéndice, es porque no se puede desprender nunca. A todos mis estudiantes les digo, tienen que llevar la cámara y estar preparados y estar listos. Uno no sabe en qué momento está la acción, uno no sabe en qué momento salgo yo de aquí, ocurre algo. Realmente cuando tenemos ese amor propio por lo que hacemos, es que yo no dependo de un periódico, yo no dependo de una marca. Yo dependo de Henry Agudelo, que tiene un sentimiento y una expresión. Muchos trabajan en un medio de comunicación por una necesidad, claro, porque tienen la necesidad, pues, y entonces termina su horario de trabajo, guardan su cámara, sí, y se olvidaron de ella. Y si no trabajan en un medio de comunicación, pues terminan haciendo otra cosa. Lo mío no, lo mío es un arte, lo mío yo lo llevo por dentro. Me encanta saber y tenerla, palparla. Es más, mi esposa me mantiene celosa con eso porque es casi mi compañera. Sí. Mi compañera permanente. Estando en Nueva York, me fui con ella y me llevé mi cámara piñatera, la compacta, y mientras ella hacía sus compras, yo realizaba el trabajo. Hice un trabajo en Nueva York bellísimo, lo mandé al Sony en Londres y ganó, se fue derecho, con una cámara compacta. O sea, era un ideal que yo tenía, porque estar en ese sitio del 11 de septiembre, que eso se le ponen los pelos a uno de punta, recordar todo eso que ocurrió en esa época, me llevó a registrar a una ciudad partida, a una ciudad Nueva York fragmentada, así la titulé, con 10 imágenes, la mostré al mundo entero y el mundo entero la entendió. Entonces yo sé cómo expresarme frente al mundo, lo estoy aprendiendo, porque eso
todos los días seguimos aprendiendo ese tipo de lectura. Y así lo he hecho, es mi herramienta de comunicación. Yo no lo... Con palabras yo que me encanta, no puedo escribirlo. Sí. Con imágenes sí, con imágenes lo puedo mostrar. O sea que mientras su esposa estaba de compras, como lo haríamos muchas mujeres cuando vamos a Nueva York, usted se dedicó a hacer esa labor que luego le significa un premio. El paso a paso, claro. Es un Pues paso entonces, a ¿en paso. cuánto tiempo más o menos? Nosotros estuvimos 10 días allá en Nueva York. Okay. De los 10 días, cada que salíamos, mi cámara siempre estaba en mi hombro, en mi mano. Y calles, registro, almacenes, registro, donde íbamos registraba, pero con un ideal. Yo ya tenía el ideal. El ideal mío era mostrar cómo Nueva York se queda todavía el recuerdo. Uh-huh. Todavía vive de ese pasado. Y lo vive tan de pasado que crearon museos, portafolios, libros y la venta callejera de todo este tipo de cosas. Entonces, como esa explotación yo la convertí a través de la imagen, se la mostré al mundo en el premio Sony del 2012. Les encantó y la premiaron porque ese lenguaje visual que yo quería contarle al mundo lo entendieron. Lo ideal es que el mundo entero lo entienda uno a través de una serie de fotografías, que hay una narrativa, que hay una comunicación y que las palabras no es que sobren, sino que de pronto sean menos del poder que tiene la imagen. Cuando la imagen tiene esa fuerza, a veces uno la acompaña con pocas palabras. Para referencia de nuestros oyentes, ese reportaje del que estamos hablando se puede encontrar Claro. en algún sitio web. Claro. Comentémosles a los oyentes. Ustedes para que lo pueden ver tranquilamente en www.henry-medioagudelo.com, esa es mi página web, o tranquilamente lo pueden buscar en Google. En Google pueden poner tranquilamente Henry Agudelo y ahí aparecerán todos los trabajos que yo llevo realizado. Lo titulé Marcas Indelebles. Es un trabajo que llevo haciendo durante 37 años, pero saqué un fragmento de ellos donde trabajé los tatuajes de las personas desaparecidas, lo presenté a nivel mundial y volvimos a ganar. sigo con otro apartado de su sitio web que vale la pena mencionar. Literalmente usted dice que ustedes, periodistas, reporteros gráficos, o como nos llamen, sabemos que tenemos el poder de crear imágenes, esas que comunican al mundo un lenguaje visual particular. Entonces, ante eso, yo siempre me he cuestionado cuando admiro y veo mucho los fotógrafos que tienen ese ojo especial. Ese poder es innato, ese poder de crear imágenes ¿es innato o se adquiere con la formación? Son las dos cosas. O sea, uno es la manera de yo ver la cultura con que vengo, porque toda esa parte cultural, espiritual que yo traigo, toda esa enseñanza que me dieron mis padres, es una parte de su formación. Lo otro es la manera de percibir y hacer las cosas que se va aprendiendo durante los años y eso te lo da la calle. Uh-huh. Cuando estás en la calle permanentemente. Cuando estás mirando los ojos a las personas para entenderlas, escucharlas, su expresión corporal, todo eso se va aprendiendo. Uh-huh. Y eso te puede ayudar a muchas cosas para saber interpretar una realidad. Todo eso, de ese aprendizaje, lo depositamos en una imagen que queremos transmitirle al mundo. Ahí hay un lenguaje, un lenguaje interpretativo. Por eso se dice que la fotografía no es tan verdad, se acerca un poco a la realidad. Porque cada uno la interpretamos a su manera. Tú tienes su manera de ver la vida. Uh-huh. Y podemos estar en el mismo caso 20 fotógrafos y cada uno tiene una manera de interpretarla totalmente diferente. Es la mía. Y trato de acercarme un poco más a la realidad y a la verdad que el mismo arte. Porque yo quisiera hacer arte con lo que está ocurriendo en la noticia. Sí. Pero no, para mí no es eso. Para mí es una realidad que el mundo necesita conocer y que muchas veces se oculta. No, yo lo quiero dar a entender. Yo ya hoy en día no estoy en medio de comunicación, pero lo tengo en las redes sociales. Mis redes sociales es mi página para yo expresarme. Claro. Y no necesito muchas veces un medio de comunicación. Entonces la gente que quiera seguirme pueden ver mi trabajo en mis redes sociales, en un Instagram o en un Facebook.
la manera de cómo yo me expreso y quiero comunicarle al mundo sucesos y cosas que ocurren en la vida. Henry, vuelvo a la pregunta anterior porque se la hacía dado que me pasa que hay estudiantes que entran a estudiar comunicación social, periodismo con el ánimo de ser fotógrafos y a lo largo del tiempo ven que de pronto no tenían ese poder. ¿Eso a qué se debe? Entonces, si uno no nace con él, se pierde el esfuerzo en el tema de la formación porque no se tenía desde la cuna eso. ¿Cómo podemos explicar? Mira, yo creo que esto es amor y ese amor el mismo docente se lo tiene que llevar. Uh-huh. Hay docentes que muchas veces ven el camino de este muchacho y que no se parece al camino de él y destruye, no construye. Uh-huh. Y eso me parece triste porque ya me ha pasado con varios fotógrafos que están en este momento a nivel internacional. Tengo un amigo en España que ahora es uno de los mejores fotógrafos de boda y trabaja cine. Y se topó con un docente que porque no era lo que él quería, para él no era el camino. Uh-huh. Eso es desenamorar a un personaje que tiene una manera de ver la vida. Nosotros como docentes somos los que tenemos que entenderle ese puente a esa persona para que él vaya construyendo poco a poco. ¿Qué le digo yo a los muchachos? Esto a veces se falla y muchas veces ganamos. Es no dejar que ese tipo de cosas lo destruyan a uno, construyan. Y esto es un paso a paso, todos los días. Pero yo no puedo ir a una conferencia de atraer el mejor fotógrafo del mundo, a Sebastián Salgado, a Jace Nasby, los mejores fotógrafos del mundo, salir de esa conferencia y ser el mejor. No, esto es un paso a paso y una mirada personal de construir a una comunicación con la sociedad. Yo me voy a comunicar de esta manera con la sociedad, verlo. ¿Te gusta esa manera? Sí, entonces nosotros como docentes vamos a formarlos, vamos a ayudarlos, vamos a moldearlos, pero no destruyamos a los muchachos de esa manera. Varias veces en lo que llevamos de la conversación, usted ha mencionado lo de tener ojo, la mirada. ¿Qué significa que alguien tiene una buena mirada desde el punto de vista de Henry Agudelo? A ver, es interpretar las cosas. Para tener buena mirada, primero que todo, tiene que conocer el mundo, leer mucho, interpretar las cosas, leer periódicos, ir mucho a cine, mirar muchos libros de fotografía, utilizar bien esas redes sociales, la web, donde hay diferentes concursos nacionales e internacionales y hay un mundo sin fin de fotografía. Eso es educar el ojo. Los grandes escritores, ¿cómo lo hacen? Leyendo, leen todos los días. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Viendo, mirando, observando a los demás. ¿Cómo lo interpretó aquel para interpretarlo yo? Uh-huh. Si aquel lo hizo de tal manera, yo lo voy a hacer de otra. A ver qué pasa, qué ocurre. Esos son ensayos y errores que uno va haciendo permanentemente. Entonces uno va educando la mirada, uno va educando el ojo. Yo sé que somos 20 fotógrafos haciendo el mismo evento. Los 20 pueden tener una distancia focal, un lente un poco más grande. Yo tengo una más corta. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, porque lo quiero mostrar así, porque no me interesa mostrarlo como los 20 periódicos que van a salir mañana igualmente. No, yo marco diferencia. Cuando empieza a tomar esa determinación, empezamos a educar la mirada. Empezamos a moldear un estilo diferente. Crear un sello personal. Si no se crea un sello personal, ¿para qué? O sea, ¿yo qué me gano con ir a imitar a los mejores fotógrafos del mundo? Que es que aquel personaje es muy bueno y quiero... No, es usted. Henry Agudelo es Henry Agudelo. Por eso me he formado de esa manera y no me quiero parecer a nadie. Y cada que voy a un evento quiero ser diferente. O sea, es que se les meta en la cabeza. Por eso les digo, tanto él como el docente son los que llevan a que estos muchachos se destaquen. Uh-huh. Por eso montamos lo de la institución, porque queremos que estos muchachos se enamoren tal de su trabajo que empiecen a marcar diferencia, que se den cuenta que con el paso del tiempo van creciendo visualmente, no se van destruyendo. Él se quiere expresar a través de las ventanas, pues expreses a través de las ventanas, pero que ventanas que tengan contenido, que esas ventanas tengan una expresión, cuenten algo. Sí. Esa es la idea de nosotros.
Henry, ahora usted decía que usted llega a un evento o al cubrimiento de un hecho donde hay 20 fotógrafos y usted siempre busca hacerlo diferente, pero ese enfoque especial, ¿usted lo viene pensando desde antes de llegar al lugar o se le ocurre así como un foquito que se le prende? Qué buena pregunta. Cuando yo le digo a los muchachos que tienen un tema a trabajar y lo tienen a futuro, uno siempre tiene que trabajar en su cabeza. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué equipo es el que quiero llevar? ¿A qué me voy a enfrentar? Y es hacerse a la imaginación todo ese panorama para saber cómo voy a llegar. Si yo voy a llegar con los brazos cruzados y no tengo ni idea para dónde voy, ¿cómo van a ser tus imágenes? No estás preparado. Mientras que si vas preparado le llevas kilómetros de ventaja a esos otros fotógrafos, a esos otros 200 que van a estar allá preparados sin saber cuál es el ideal. Por eso, muchachos, cuando salgan a la calle, si van a salir acompañados de un redactor, por favor pregunten. Claro. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entérense, empápese, saquen esas cámaras, limpien el lente, carguen las tarjetas, en las pilas deben de cargar. Si usted no está preparado, no está haciendo lo que debe de ser. Que es un error que pasa muchas veces en la labor periodística. Pues en mi caso fui redactora, que una vez es del afán le dice al fotógrafo, vamos para tal parte, y uno alcanza como a darle las instrucciones que dice usted, y ambos son como un matrimonio profesional. Total. Para contarle una historia completa, desde lo visual y desde lo textual al lector, que ambos van a estar en el mismo lugar desde diferentes ángulos, y a veces se desaprovecha esa fortaleza que tienen ustedes. Total, inclusive ahora que hablas de un matrimonio, ahora todo eso ya no son por pareja, sino hasta 3. Sí. Hablo también de ese matrimonio de 3. Hay que meter el diseñador. Sí. Porque es que el diseñador tiene que estar empapado y enamorado de lo que uno está haciendo, para que juegue con sus fotografías, para que juegue con el texto, claro. Y para que el lector al otro día sea el ganador. Porque es que nosotros no vamos a ser ganadores, el ganador va a ser aquel que va a comprar un periódico, va a leer esa gran historia, va a ver esa gran imagen y se va a sentir feliz porque cuando en la mañana leyó esa parte, en la tarde va a querer volver a ver ese periódico porque está bien narrado, porque está bien escrito, porque tiene una foto de impacto impresionante. Bien diagramado. Pero claro, es total, porque es que eso es un juego donde el lector es el ganador. Nosotros no somos protagonistas de nada, absolutamente de nada. Nosotros simplemente somos un puente de comunicación frente a ciertas personas que tienen la necesidad de ver lo que está ocurriendo. Entreguémosle algo agradable. Entonces yo no voy a pagar 1.000 o 2.000 pesos que vale un periódico hoy en día por realmente cosas que no tienen contenido, no tienen peso, y eso es lo que está pasando hoy en día. Y es que a veces, Henry, en la labor periodística, el trabajo se queda a medio camino porque listo, uno, entre comillas, corona cuando logra cubrir el hecho, entrevistar al personaje que necesitaba y publicar el texto. Pero ese es medio camino, falta la otra parte que dice usted, que me lean, que me entiendan y que yo sepa cumplir el objetivo final, que es informar, ubicar a un lector en lo que está pasando, si no, total, perdimos el tiempo. Claro. Inclusive el reto mío que yo les pongo cuando era editor de los diferentes medios de comunicación, porque lo fui durante los 3 medios, le exigía a los muchachos que ese texto usted tenía que hacerle competencia. Salga con un buen redactor, para que usted sea competente a ese buen redactor, porque él no te puede ganar con palabras, tú tienes que ganarle con imágenes. Entonces ese 50% del poder visual se tiene que parar a ese 50% de esa narrativa, de esas palabras, pero un buen texto, con una mala imagen, y que a veces no corresponde ni siquiera a ese texto, o todo lo contrario. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener un buen equilibrio. Sí. Y ese equilibrio, ¿quién lo logra? Aquel que lee, aquel que interpreta, aquel que escucha y sale a la calle a decir, aquí está ocurriendo algo. No necesito ni siquiera preguntarle al periodista. Claro. Yo estoy interpretando lo que está pasando. Y muchas veces hasta uno mismo le puede decir al periodista, ojo, esa nota no va por ahí, esa nota va por allí. Ayudo, comunico, pero muchas veces eso es lo que hay que empezar a coger a estos muchachos y a sacarlos de ahí, que muchas veces se adormecen ahí
en todo lo que tiene que ver con la teoría, pero no lo ponen en práctica. Y no solo en la teoría, sino que se quedan a veces sin demeritar la tecnología que nos ha traído tantas ventajas. Le dejan todo el peso a la tecnología porque ya la pereza. Lo análogo ya no es como en la época que también yo me formé en la academia, que nos tocaba encarretar el rollo, ir al cuarto oscuro, sino que ellos ya todo está fácil, incluso le ponen filtros y a Photoshop y listo. Sí. No hay mucho trabajo, desgraciadamente. ¿Cómo ve usted ese reto que tenemos ahora de saber hacer compatible nuestro trabajo con la tecnología, pero no quedarnos en la sola herramienta? Claro, es aprovecharla. Por ejemplo, yo trabajé mucha parte de lo analógico. Me pareció espectacular, maravilloso. Pero cuando me preguntan si volvería, yo les digo que no. Yo tengo que aprovechar la tecnología. Claro. La tecnología es inmediatez. Yo me demoré, estando en Arabia Saudí con la selección Colombia, me demoré 2 horas para transmitir una imagen que salió publicada en el periódico El Tiempo, de Chonto Herrera con Perea, disfrazados de árabes y abrazados y dándose en un beso. Se me demoró todo ese tiempo. Hoy en día, en segundos, yo te tomo una imagen aquí con el celular y ya está navegando en la China, en todo lado. Aprovechemos eso. ¿Para qué? Para que pensemos más. Pero muchas veces es la pereza misma la que los lleva a eso, porque se mantienen navegando en Facebook, en Twitter, en una cantidad de cosas que no lo llevan realmente a ese contenido de lo que usted quiere. Entonces, si uno quiere crecer fotográficamente, si uno quiere ser más profesional, aproveche esa tecnología. Aproveche que eso nos da mucho conocimiento y mejoremos nuestro estilo de trabajo, nuestra manera de conseguir buena imagen. Vayan a muchas conferencias, conozcan nuevos fotógrafos. Según Tim Larch, que fue editor de la Fundación Thomson Reuters, él da algunas recomendaciones para ser un buen fotoperiodista. Le voy a comentar algunas de ellas. Él dice que el fotoperiodista debe ser curioso, que debe tener sentido noticioso, ser perseverante, que su objetivo es conseguir impacto y no olvidar la sensibilidad. ¿Usted considera que en medio de las carreras y de los afanes del trabajo periodístico actual se puede cumplir con todo eso? ¿Cómo ha sido su experiencia? Para mí todas y más. Y más, o sea, me parece que un fotoperiodista no puede dejar de sorprenderse, que es lo primordial. ¿Sorprenderse de qué? De esos temas buenos y de esos temas malos que están ocurriendo dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque yo lo voy a mejorar, el malo. Y el otro es porque yo no puedo dejar de admirar lo que están haciendo los diferentes colegas. Entonces, eso, cada que yo salgo al escenario, trato de aplicarlo fielmente, al pie de la letra. Y muchas otras cositas, porque es un estilo propio. Bueno, o sea, la teoría sí se puede aplicar en la práctica, entonces, en este caso. Henry, muchas gracias por esta conversación tan amena, que ha sido tan amena que lo vamos a invitar y a nuestros oyentes a continuar en la próxima emisión de Sincronía con la segunda parte de esta entrevista con Henry Agudelo. Por ahora los invito a que nos acompañen en la continuación de Sincronía. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad. Letras al oído. La emoción de disfrutar las primeras páginas de la literatura universal. El libro de los amores ridículos es un relato del escritor checo Milan Kundera, publicado por primera vez en 1968. «Sírveme un poco más de Slivovitz», me dijo Clara, y yo no puse objeciones. El pretexto esgrimido para abrir la botella no había sido nada fuera de lo corriente, pero bastaba. Ese día yo había recibido una gratificación relativamente importante por la última parte de un estudio mío que se había publicado por entregas en una revista especializada en crítica de arte. La propia publicación del estudio había tenido sus más y sus menos. El texto era pura agresividad y pura polémica. Por eso, primero me lo rechazaron en la revista Pensamiento Artístico, cuya redacción es más formal y precavida, y por fin lo publicaron en la revista de la competencia, de menor tirada, cuyos redactores son más jóvenes e imprudentes. El dinero me lo trajo el cartero a la facultad, junto con una carta,
una carta sin importancia. Acababa de adquirir la sensación de estar muy por encima del resto de los mortales y por la mañana apenas la leí. Pero ahora en casa, cuando el reloj se acercaba a la medianoche y el nivel del líquido en la botella se aproximaba al fondo, la cogí de la mesa para que nos sirviera de diversión. Estimado camarada, y si me permite este tratamiento, colega, empecé a leérsela a Clara. Disculpe, por favor, que una persona como yo, con la que usted no ha hablado en la vida, le escriba esta carta. Me dirijo a usted para rogarle que tenga la amabilidad de leer el artículo adjunto. No le conozco a usted personalmente, pero le aprecio como persona cuyos juicios, reflexiones y conclusiones me han llenado de asombro, porque su coincidencia con los resultados de mis propias investigaciones es tal que me he quedado completamente consternado. Y seguían una serie de elogios a las excelencias de mi obra y una petición. Si tendría la amabilidad de escribir un informe sobre su artículo, un juicio crítico para la revista Pensamiento Artístico, en la que desde hace ya más de medio año se lo rechazan y se niegan a prestarle atención. Le dijeron que mi valoración sería decisiva, de modo que ahora me he convertido en su única esperanza como escritor, en la única lucecilla que le alumbra en la terrible oscuridad. Nos reímos del señor Saturecki, cuyo rimbombante apellido nos fascinaba, pero nos reímos de él sin enseñarnos, porque los elogios que me dirigía, especialmente en combinación con la excelente botella de Slovice, me habían ablandado. Me habían ablandado de tal modo que en aquellos instantes inolvidables amaba a todo el mundo. Naturalmente, de todo el mundo a quien más amaba era Clara, aunque solo fuese porque estaba sentada frente a mí, mientras que el resto del mundo estaba oculto tras las paredes de mi buhardilla del barrio Varsovice. Y como en aquel momento no tenía nada que obsequiar al mundo, obsequiaba a Clara, al menos con promesas. Clara era una chica de 20 años y de buena familia. ¿Qué digo de buena? De excelente familia. Su padre había sido director de un banco y como representante de la alta burguesía, en el año 50 había sido obligado a trasladarse al pueblo de Selakovice, a buena distancia de Praga. Su hijita tenía malos antecedentes políticos y trabajaba de costurera en una gran fábrica de la empresa de confección de Praga. Yo estaba sentado frente a ella y procuraba aumentar sus simpatías por mí hablándole irreflexivamente de las ventajas del trabajo que había prometido conseguirle con la ayuda de mis amigos. Le dije que era imposible que una chica tan guapa desperdiciase su belleza junto a una máquina de coser y decidí que era necesario que se hiciera modelo. Clara no tuvo nada que objetar y pasamos la noche en feliz coincidencia. El hombre atraviesa el presente con los ojos vendados. Solo puede intuir y adivinar lo que de verdad está viviendo, y después, cuando le quitan la venda de los ojos, puede mirar al pasado y comprobar qué es lo que ha vivido y cuál era su sentido. Aquella noche pensé que estaba brindando por mis éxitos sin tener la menor sospecha de que estaba celebrando la inauguración de mis fracasos. Y como no tenía la menor sospecha, al día siguiente me desperté de buen humor y mientras Clara seguía respirando feliz a mi lado, me puse a leer en la cama, con caprichosa indiferencia, el artículo que acompañaba la carta. Se titulaba Mykola Sales, el maestro del dibujo checo, y en verdad no valía la pena ni siquiera la media hora de lectura distraída que le dediqué. Era una colección de trivialidades amontonadas sin el menor sentido de la interrelación y sin la menor pretensión de añadirles alguna idea propia. Estaba clarísimo que se trataba de una tontería. Por lo demás, el doctor Kalusek, redactor de Pensamiento Crítico, un hombre excepcionalmente antipático, me lo confirmó ese mismo día por teléfono. Oye, ¿te llegó el rollo de Saturecki? Deberías decírselo por escrito. Ya se lo rechazaron 5 redactores y sigue dando la lata. Ahora se ha inventado que la única autoridad en el tema eres tú. Dile en 2 líneas que es una idiotez. Tú sabes hacerla. Las frases venenosas se te dan muy bien. Y así nos quedaremos todos en paz. Pero dentro de mí había algo que se rebelaba.
¿Por qué tengo que ser precisamente yo el verdugo del señor Satureki? ¿Acaso me pagan a mí el sueldo del redactor por hacer ese trabajo? Además, recordaba perfectamente que en Pensamiento Crítico habían rechazado mi estudio porque les dio miedo publicarlo. En cambio, el nombre del señor Satureki estaba firmemente unido en el recuerdo a Clara, la botella de Slovice y una hermosa noche. Y finalmente, no voy a negarlo, es humano. Podría contar con un solo dedo a las personas que me consideran la única autoridad en el tema. ¿Por qué iba a tener que perder a esa única persona? Terminé la conversación con Kalusek con alguna graciosa vaguedad que él podía considerar como promesa, y yo como excusa, y colgué el teléfono firmemente decidido a no escribir nunca el informe sobre el trabajo del señor Satureki. En lugar de eso, saqué del cajón el papel de carta y le escribí al señor Satureki, evitando pronunciar ningún juicio sobre su trabajo y poniendo como disculpa que mis opiniones sobre la pintura del siglo XIX eran consideradas por todo el mundo erróneas y extravagantes y que por eso una intercesión mía, en especial tratándose de la redacción de Pensamiento Artístico, podía más perjudicarle que favorecerle. Al mismo tiempo, me dirigí al señor Satureki con una amistosa locuacidad de la que era imposible no deducir mis simpatías hacia él. En cuanto eché la carta al correo, me olvidé del señor Satureki, pero el señor Satureki no se olvidó de mí. El texto leído hace parte de la obra El libro de los amores ridículos, del escritor checo Milan Kundera, publicado por Tusquets Editores, disponible en la Biblioteca Central de la Universidad Pontificia Bolivariana. Magia Labra, la magia de las palabras al oído infantil. Koala, eres muy especial. Es un cuento de literatura infantil ilustrado por Jonathan Lambert, publicado por la editorial Planeta en 2007. Koala, eres muy especial. Mamá y pequeño koala dormitaban en el árbol del caucho. Pequeño koala estaba pensando. Mamá, preguntó de pronto. ¿Yo soy especial? Pues claro que eres especial, cariño, murmuró mamá. Pero pequeño koala no estaba seguro del todo. Salió a dar un paseo y se encontró con Búfalo de Agua. ¡Vaya!, exclamó. Ya sé lo que hace un búfalo tan especial. Quiero unos cuernos tan puntiagudos como los tuyos. Dicho y hecho. Mientras, pequeño koala se pavoneaba muy contento con sus nuevos cuernos, sintiéndose casi especial. Pero aparecieron saltando Canguro y su cría. ¡Guau!, exclamó. ¡Mira qué bolsa! Yo quiero una igual. Dicho y hecho. Mientras pequeño koala admiraba su nueva imagen en la charca, sintiéndose casi especial del todo, asomó un largo e impresionante hocico por encima del agua. Era Cocodrilo. ¡Ah!, chilló pequeño koala. Este hocico sí que me haría feliz, y se marchó corriendo. El hocico de Cocodrilo le había dado una idea. Pequeño koala se sentía casi absolutamente especial, pero entonces descubrió a dos loritos arcoíris. ¡Caramba!, gritó. Si pudiera pillar una de esas fantásticas plumas, sin duda sería especial. Dicho y hecho. Pequeño koala ya lo tenía todo. Ya verás cuando mamá y bebé descubran lo especial que soy ahora, exclamó dando saltos de alegría mientras se dirigía hacia el árbol del caucho. ¡Cuidado, pequeño koala! ¡Pumba! Pequeño koala tropezó. ¡Mi disfraz!, se lamentó pequeño koala. Cariño, exclamó mamá, tú no necesitas ningún disfraz. Me gustas tal como eres. El texto leído corresponde a Koala, eres muy especial, un cuento de literatura infantil ilustrado por Jonathan Lambert, publicado por la editorial Planeta en 2007.
Sincronía, un espacio para cultivarse en las artes, la ciencia y las letras. Sistema de Bibliotecas de la UPB. Conocimiento y cultura para todos.